la entrada de mercancías importadas con un valor menor al costo real, así como el contrabando, continúan afectando al sector textil mexicano. 3 de cada 5 prendas en el país son ilegales. Esto lo denuncia Rafael Saga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil. De manera textual, dice, la industria de textiles y confección enfrenta un problema serio con abusos de programas sectoriales y con las importaciones por debajo de su precio real. Esto, decíamos, lo advierte Rafael Saga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, la Canaintex. Detalla que en aduanas como la de Manzanillo, en Colima, y la de Veracruz, en Veracruz, y otras aduanas del país, ingresa mercancía, ya sea textiles o prendas, con un arancel para ciertos países a precios irrisorios. En entrevista con Contralínea, indica que en 2023 la Canaintex calculó en 8,500 millones de pesos la evasión fiscal en el sector. Tenemos precisamente unos cortes de esta entrevista que sostuvo José Reyes con Rafael Saga Saba, y en este primer corte se refiere precisamente a cuál es lo que considera el principal problema de la industria textil. Escuchemos. Textil y confección tiene un problema serio con abusos de programas sectoriales y con importaciones por debajo de su precio real. Entonces, nosotros tenemos por aduanas, por Manzanillo, por Veracruz, por las aduanas principales del país, se importa mucha mercancía, ya sea textiles o prendas. Y pues bueno, por muchas situaciones existe un arancel para ciertos países y estos países lo han logrado evitar cuando ponen un precio irrisorio a los productos. Si yo importo unos pantalones de mezclilla a 10 centavos de dólar, cuando en realidad su costo es de $5 o de $7, entonces me hago acreditable a un pago de arancel y un pago de IVA sobre 10 centavos, no sobre el precio real. Entonces, a tu pregunta sobre las aduanas, pues sí tenemos un problema muy complejo que necesitamos atacar rápidamente porque el deterioro de la industria nacional es muy alto si no logramos que cuando se importe algo al país, la aduana lo revise y haga que se pague sobre el valor adecuado, sobre el valor real de la mercancía. Pues en efecto, lo que está señalando Rafael Saga Saba, pues es que simple y sencillamente están declarando esta mercancía importada un valor a precios irrisorios y el arancel lo pagan con base en ese precio que están declarando y no con base en el precio real. Por eso, pues está pues prácticamente exigiendo que se haga una revisión de los precios que declaran, porque quienes resultan afectados son los que producen precisamente este tipo de bienes aquí en territorio mexicano. También señala Rafael Saga Saba sobre que estará por ello buscando colaboración con aduanas en materia de la importación de telas. Para importarlos de un país como China, tengo que pagar el 25% de arancel. ¿Cuánto es el 25% de arancel de 10 centavos de dólar? Nada. Si los importara a $10, que es lo que realmente cuestan, o a $5, o al precio real que sea, no importa cuál fuera, pues tendría que pagar sobre un precio mucho más alto. Entonces yo tengo un ahorro de IVA y tengo un ahorro de arancel al importar a un precio subvaluado. Y lo que nos está pasando en las aduanas, y es lo que estamos solicitando trabajar de la mano con ellos y colaborar y ver cómo podemos apoyar, porque tampoco queremos decir que es un clic o que es algo fácil. Sin embargo, sí creemos que si existe la voluntad,
podemos acabar con este problema. Y si no acabar con este problema, minimizarlo. Cualquier importación a un precio irrisorio, de alguna o de otra manera, se debe de poder evitar que entre a nuestro país. Porque una vez que entra, el daño ya está hecho. Una vez que entra el producto, ya si después encuentran a la empresa, no encuentran a la empresa, si existe o no existe la compañía, la mercancía ya se vendió. Y ya se vendió en detrimento de la industria nacional o de cualquiera que podría vender. Y lo mismo pasa con faldas, con blusas, con playeras, y con muchos productos, además de telas y textiles. En efecto, se refiere solamente a lo que él de manera clara conoce, con datos incluso, es decir, a las telas y a los textiles, pero cuántos otros productos están en una situación similar y que pues es parte de lo que ha estado pues ahora denunciando la Canaintex mediante esta entrevista que ha sostenido el titular de esta cámara, Rafael Saga Saba, con José Reyes, una información que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx. También Rafael Saga Saba en esta entrevista se refirió al monto de la afectación que padecen los productores mexicanos por la evasión fiscal que considera ocurre en aduanas con los bienes importados. 1.500 millones de pesos la evasión fiscal que no ha logrado recuperar las arcas del gobierno por esta evasión. Entonces, aparte de todo, yo te quiero decir que nosotros somos sumamente constructivos. No pedimos absolutamente nada y creo que le podemos dar mucho a las finanzas del gobierno. No estamos hablando de cantidades menores. Entonces, si logramos concentrarnos en alguna forma donde las aduanas del país tengan esa voluntad y ese trabajo para que cuando llegue una prenda pague sobre su valor real y no sobre un valor subvaluado, podemos hacer que las aduanas ganen, que la recaudación gane y que la competencia sea legal entre la industria nacional y cualquier importación. Nosotros no estamos en contra de la importación, al contrario, importamos algunas de nuestras mercancías, pero estamos en contra de la importación ilegal. Y eso es lo que nos está golpeando fuerte. Pues sí, señalar que son 8.500 millones de pesos en evasión fiscal solamente durante 2023, de acuerdo con Rafael Saga Saba, lo que, pues el monto, este monto que se ha podido evadir gracias a este mecanismo en el que se declaran precios irrisorios muy menores a los del costo real de las propias prendas, y sobre esos precios irrisorios, irreales, falsos, es que se cobra precisamente los aranceles y no se cobran lo que realmente tendrían que, pues sí, en efecto, que pagar de acuerdo con el costo real del bien que se está importando. Es parte de lo que ha señalado Rafael Saga Saba en esta entrevista con Contralínea, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil. También, pues, se refirió en esta entrevista a la competencia desleal que realizan quienes no pagan aranceles y cómo se termina dañando a la propia industria mexicana y a los propios trabajadores precisamente por este tipo de prácticas. Defendemos al erario porque nosotros estamos pagando cada mes lo que tenemos que pagar. Cuando llega alguien de otro país y evade un IVA o evade un arancel, es una competencia desleal contra nosotros. Y esa competencia desleal hace que nosotros no podamos vender. Nosotros pagamos lo que nos corresponde. No tiene que ver un número con el otro. Nosotros pagamos lo que nos corresponde. La industria nacional paga lo que es. Cuando viene una importación a 1 centavo,
a un precio irrisorio y en realidad es otro costo, pues la importación no está pagando lo que tiene que pagar. Entonces, no solo estoy defendiendo al erario, no es una defensa al erario ni demás, es una defensa a lo que le exigen a una empresa nacional, que se lo exijan al que está comercializando. Lo mismo. O sea, hay que entender esto. La industria textil y de confección cuenta con 1.230.000 empleos. No es menor. Estamos hablando tal vez de la tercera o cuarta industria más importante en número de empleos del país. Tanto en producción como en distribución. En cuanto a número de empleos. Exportamos en el 2023 $9.269 millones. Somos una industria que invierte miles de millones de dólares. Lo único que creemos que ameritamos es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho donde hay una cancha pareja. Si yo pago el IVA, que las importaciones paguen su IVA. Si existe un arancel para importar una tela o una prenda, ¿quiénes son los que no que los pagan? Los que no pagan son los que lo hacen mal. Y ahí es donde creo que ahí es el contrabando, y ahí es donde creo que hay una muy buena oportunidad de las aduanas y de la colaboración y del trabajo que podemos hacer para que esto se dé. Y en ese sentido, Rafael Saga Saba también se refiere a la necesidad de regular las importaciones y regular los mecanismos que tiene precisamente aduanas en materia de textiles y de prendas de vestir. Es que se importan prendas terminadas a precios irrisorios. Entonces, con esa información basta como para que haya una colaboración y un trabajo de las secretarías que tengan que hacer, particularmente la ANAM, y de la mano con otras, para decir, oye, ¿cómo hacemos que el que esté importando un saco a 10 centavos de dólar, o unos pantalones a 10 centavos de dólar, o unos calzones o una blusa a 1 centavo y a 2 centavos, cómo hacemos para que lo importen al precio real? Y entonces reporten al precio real, paguen al precio real. ¿Qué es Cada mercancía, cada producto tiene un precio distinto. fija o económica? No, hay una tabla y hay una fórmula y es una tarifa y es movible cada mes. O sea, hay todo un estudio de temas internacionales. Ahora, más que irnos, sí, por producto, pero más que irnos al detalle, yo te preguntaría a ti si tú has visto unos, o cualquiera en su sano juicio, olvídate si somos especialistas en la industria textil y de confección, si nos dedicamos a esta industria o somos totalmente ajenos. Explíquenme, ¿qué vale 2 pesos? 2 pesos o menos de 2 pesos. O sea, si yo podría comprar en 2 pesos unos jeans. Cuando el commodity, o sea, los jeans pesan casi 1 kilo. El algodón es un commodity que cotiza en la bolsa de Nueva York. ¿Ok? Entonces, el commodity vale más de 40 pesos el kilo. Entonces, ¿cómo podría yo vender a 2 pesos algo que su materia prima cotiza tal cual cotiza el petróleo, el maíz, el sorgo, a mucho más el kilo? Entonces, yo no estoy pidiendo que seamos expertos ni que tengamos en las aduanas una cosa súper especializada. Lo que estamos pidiendo en esta industria es que hemos visto un aumento desmedido de las importaciones de productos textiles y de confección a precios muy por debajo de su valor real. ¿Comparado con ustedes? No, comparado con la realidad. A ver, el ejemplo que estoy poniendo es muy claro. El algodón
es un commodity, comparado contra el commodity de donde viene. O sea, creo que el ejemplo que di es muy simbólico. Si el kilo de algodón vale 40 pesos, en greña, en el campo, ¿cómo puedo vender unos jeans que pesan 1 kilo a 2 pesos? O sea, no hace medida. Lo mismo o el mismo ejercicio hace para la playera. Pues una playera pesa 250 gramos. Bueno, pues su peor escenario para una playera es que cueste 250 gramos de algodón, porque es lo que tiene, más convertirlo de algodón a hilo, de hilo a tela, de tela a playera. Pero no estamos cubriendo ni los costos de las materias primas. Entonces, no es el precio que yo diga o que la industria textil diga, es el precio de su referencia con su commodity. Nada más. Interesante este mecanismo que han encontrado quienes importan, pues para obtener, prácticamente para evadir a el propio fisco. Por lo que hay que señalar, aclarar, es que estas prendas de vestir que se importan de manera fraudulenta, pues declaran al momento de pasar por la aduana, como decían, precios irrisorios de centavos de dólar o de 5 pesos mexicanos, por ejemplo, en el caso de algunos jeans, o de incluso 10 pesos. Pero eso es al momento de pasar por la aduana para que les cobren aranceles con base en esos 5 o 10 pesos que supuestamente cuestan estas prendas de vestir. Ya cuando ingresan al mercado, en realidad pues ya los venden a precios mucho, mucho mayores. Señalar que en efecto pues se trata de una práctica que a todas luces podría tener algún tipo de complicidad en aduanas, porque a poco en aduanas no sabrían que pues no son los precios reales. El ejemplo me parece importante del propio Rafael Sagasaba en esta entrevista con José Reyes, donde le dice pues el kilo de algodón así en greña está alrededor de 40 pesos y resulta que unos jeans que tienen probablemente 2 kilos de algodón se venden en alrededor, supuestamente al momento de entrar, en 5 pesos. Se trata de un fraude, meramente de un fraude para no pagar impuestos, para no enterar a el propio fisco. Y en este tema tenemos otro corte donde habla de lo que significa este fenómeno del contrabando en aduanas y los riesgos que acarrea también para la propia economía y sociedad mexicana. El fenómeno del contrabando tiene muchos años, sin embargo, sí considero que en los últimos años se ha incrementado. Y yo no diría que depende de la persona que está en el puerto. Yo creo que depende de la voluntad política que le pongamos para decir, oye, no puedes importar algo que tiene que incluir, aparte de todo flete, que sea un precio que no coincide. Somos un sector sensible y somos un sector que este tipo de importaciones nos hacen mucho daño. Tenemos en este año, llevamos 4 trimestres, todo el 2023, fueron 4 trimestres consecutivos con una caída del PIB manufacturero textil y de confección. En el año llevamos un PIB manufacturero acumulado de menos 5.4%. Creo que estamos llegando al punto donde si las aduanas no logramos controlar esas importaciones a precios irrisorios, los paros técnicos y la caída en el PIB no va a cambiar. Entonces, por eso estamos tratando de colaborar y trabajar de la mano con la autoridad, particularmente con la ANAM. Pues se trata de un tema interesante con respecto de lo que pasa en aduanas. Solamente un caso, en este caso de la industria de las prendas de vestir, la industria textil también, este ejemplo, pero ¿cuántos otros bienes pues están importando a México con pues con estas características? Señalar que pues sí, se trata
de un asunto todavía pendiente en materia de aduanas. Ya en este mismo espacio, hace algunas semanas, pues le dimos a conocer una investigación de Miguel Vadillo sobre lo que ocurre al interior de aduanas. Hay que recordar que durante mucho tiempo las aduanas se vieron como un botín político de premios y castigos prácticamente de quienes encabezaban el sistema político mexicano para entregar las aduanas a amigos o familiares, etcétera. Una suerte de poner a la gente donde podía incluso enriquecerse, entre comillas, de manera discreta. Pues imaginemos todo lo que pasa precisamente por aduanas. ¿Cuánto en realidad estarán, en este caso, recibiendo quienes se hacen de la vista gorda y dejan pasar a precios irrisorios bienes de la industria textil y de la confección de prendas de vestir, y que, bueno, pues voltean la vista, decíamos, para otro lado, aceptan estos supuestos precios para cobrar muy poco de aranceles, y esto se traduce en una afectación a la propia hacienda pública. Son recursos que dejan de ingresar a el erario. En ese sentido, pues ni modo que no lo haga o que lo hagan solitos estos empresarios que de manera irregular importan estos bienes. Forzosamente tiene que haber algún tipo de complicidad a algún nivel de las propias aduanas. En ese sentido, pues recordar el propio trabajo de Miguel Vadillo que le presentamos en este espacio, por el que le dimos cuenta de que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, pues estaban investigando probables ilícitos cometidos en el sistema de aduanas, entre ellos sobornos, extorsiones y también incluso robo de combustible. Esto lo revela un oficio confidencial al que Contralínea tuvo acceso y que aquí mismo le dimos a conocer. Este documento deja al descubierto que la estrategia para erradicar la corrupción del gobierno federal aún no ha podido limpiar por completo a la Agencia Nacional de Aduanas de México.